Bien, voy a compartir un tema con usted. Todos los temas de la Biblia son importantes y voy a hablar de una de las virtudes cristianas que todo cristiano debemos de desarrollar. ¿Cuántos son cristianos? Es para nosotros el mensaje. Voy a hablar acerca de la importancia de la prudencia. ¿Será importante que un cristiano desarrolle esta virtud cristiana que es la prudencia? ¿Qué tanto debe desarrollarla? Vamos a hablar de eso. Vamos a tomar un versículo que está en Proverbios capítulo 13, versículo 16. Proverbios 13, 16. Dice así: todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mismo versículo en la versión Palabra de Dios para Todos se lee así: el inteligente, ¿eso cómo asocia? Es un significado en la Biblia de prudente, inteligente. El inteligente piensa antes de actuar, pero el bruto exhibe su ignorancia. Así traduce esta versión. Un bruto es un ignorante, ¿sí? En una ocasión, un hombre de edad necesitaba un chofer y publicó un anuncio donde solicitaba una persona que trabajara para él conduciendo su auto. Y se presentaron 3 aspirantes al puesto. Aquel hombre le pregunta al que llegó primero: ¿qué tan diestro es usted para conducir? No, dice, yo fui hasta corredor de autos, de carreras, imagínese, soy un experto. Oiga, y si usted conoce, cuando subió vio que había un barranco ahí muy pronunciado. Sí, cómo no, lo noté. ¿Qué tan diestro sería usted como para que todos los días, 3, 4 veces, usted me suba y me baje y pueda manejar pues bien, guardando mi vida? Dice, mire, conmigo no se preocupe, dice. Yo puedo ir al filo de la barranca derrapando y no va a pasar nada. Oiga, pues impresiona su habilidad. Y dice, bueno, espérame por allá. Pues estaban otros 2 esperando. Y entrevista a otro. Y le dice algo más o menos parecido que el primero, ¿no? Y le dice al tercero lo mismo que les pregunta a los otros 2. Y le dice, ¿qué tan cerca o tan lejos usted conduciría cuando tome esa curva que da ese profundo barranco? Y aquel hombre respondió, el tercero, dijo, yo lo tomaría con la velocidad correcta y lo más alejado del borde del precipicio. Entonces aquel hombre dijo, usted es el que se queda con el trabajo. Pues claro. Él estaba buscando no un experto corredor en carreras, imprudente, le estaba buscando un hombre prudente. El mismo versículo de Proverbios 13, versículo 16, pero en la versión en lenguaje actual lo traduce de esta manera: el sabio piensa bien lo que hace. Piensa bien lo que hace. Pero el tonto deja ver su estupidez. Suena fuerte, ¿verdad? Pero pues así la tradujo. Es una palabra lícita, pues, mencionar. Pero para nosotros se oye fuerte, ¿no? ¿Qué tan importante es la prudencia en la vida de un cristiano? De una cristiana. Primero vamos a definir lo que en la Biblia significa la prudencia. Mire, tanto en el hebreo
como en el griego, cuando usted escuche prudencia, prudentemente, etcétera, habla de una persona inteligente, una persona discreta, una persona sensata, cuerda, sagaz, avispada o lista, sabia. Habla de una persona juiciosa y precavida en los asuntos de la vida cotidiana y por supuesto también en los asuntos de la vida espiritual. Eso es lo que la Biblia define como prudencia. El cristiano debe aprender a ser prudente. No es algo con lo que nacemos. Aprendemos a ser prudentes. Debemos de aprender a ser prudentes en nuestro hablar, en nuestro actuar cotidiano, en nuestro pensamiento, y en lo espiritual también es importante, yo diría mucho más importante, la prudencia. Proverbios 16:23 dice de esta manera: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Aquí está hablando de un hombre prudente que habla con prudencia, ¿sí? Tiene un corazón sabio y esto añade gracia a sus labios. Es importante la prudencia cuando tú das una opinión delante de los demás, delante de otras personas. Es importante. La Biblia dice que el hombre sea pronto para oír y tardo para hablar. Yo creo que todos hemos cometido imprudencias de todo tipo. Y cuando nosotros entendemos la importancia de la prudencia, comenzamos a medir lo que decimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Una vez estaba yo aquí en la plataforma con algunas personas, entre ellas estaba mi hija, y estábamos, ya había terminado la reunión y estábamos platicando, y se acerca una persona, ¿no? Dice: pastor, perdón que interrumpa, yo vengo de X estado aquí en México. No digo porque luego dice: ay, ya nos dijo cosas. Entonces, vengo de tal lado. Bienvenida, disculpen la interrupción, pero es que no sé qué y no sé cuánto. Ay, pastor, ahí si me permite, ahí con el perdón todos ustedes, pero le voy a decir algo, pastor, pero no se ofenda. Dice: el traje que trae está feo. Así me dijo. ¡Qué imprudencia! Digo, el quemado no fui yo por traer un traje feo. La que se evidenció fue la señora porque, pues... Bueno, hablar mal de alguien es ya reprobable por Dios, ¿cierto? Pero hablar mal de otros delante de tus hijos es imprudente. Y la Biblia dice que el que hace eso, bueno, pues ya lo leímos, ¿no? Cuando visitas a un enfermo, la visita debe ser corta. Cuando vas a un velorio, tu actitud debe ser de respeto. Bueno, estoy diciendo cosas bien básicas, pero es que incluye en las cosas cotidianas la definición de prudencia en la Biblia. Es importante la prudencia en tus negocios. No te creas que porque te ofrecieron un carro que vale 200,000 y te lo ofrecieron en 20,000, ¡ay, es una ganga! Digo, sé prudente y sabio para entender que algo anda mal, como un auto de 200,000 pesos te lo van a dar en 20,000. Y mucho menos pienses de manera imprudente: ¡ay, Dios me está bendiciendo, hermanos! Es importante la prudencia en el vestir. ¿Qué pensarían si yo me paro a predicar con bermudas y tenis y una playera así de esas de manga aquí cortita?
¿Qué pensarían ustedes? Como que no es propio, ¿verdad? Como que no es prudente. Hasta en eso debemos de desarrollar la prudencia. Y ya no quiero meterme en más cosas, pero hay maneras imprudentes de vestir, ocasiones impropias donde cometemos la imprudencia de no llevar nuestro atuendo conforme a la ocasión. Sin embargo, si yo voy al campo o a jugar fútbol, puedo ir con mis bermudas, ¿sí o no? Pero irme así al campo de juego, van a decir, ¿y de dónde lo sacaron? Ay, ¿qué me dicen de la prudencia en el conducir un auto, hermanos? Fíjense, el otro día estaba leyendo una nota en el diario que decía que en la ciudad de Querétaro estaban preocupados porque la causa número 1 de muertes eran los accidentes automovilísticos. Pero me llamó la atención que decía que el 95% de los accidentes eran producto de la imprudencia de los conductores. Es imprudente ir hablando por teléfono. Es imprudentísimo ir mandando mensajes por el celular. Es torpe eso. 95% en la ciudad de Querétaro hicieron esa estadística. Y es reciente, ¿eh? Es imprudente meterse en sentido contrario. Es imprudente pasarse un semáforo en rojo. ¿Y qué me dice de las imprudencias que se cometen en el hogar? ¿Cuántos niños han muerto envenenados por la imprudencia de los padres de poner el veneno de las ratas en un frasco de Coca-Cola? O estar cocinando y tener al niño ahí que corre. No. Miren, hay un montón de accidentes que se pueden evitar y la prudencia es la que nos ayuda a sabernos conducir lo mejor posible en este mundo. El altísimo porcentaje de accidentes laborales, ¿a qué cree que se debe? A la imprudencia de los trabajadores. Al pintor le dan sus arneses para que se agarre de ahí, pero se cree como si fuera de plástico. Y no se lo pone, no lo engancha. Y de manera imprudente se trepa y todos, ay, oye, pues, no me siento a gusto, dicen. Pues ya ni mencionar de tantas cosas, ¿verdad? Que la prudencia nos ayuda en las cosas cotidianas de la vida. Puedo poner 20,000 ejemplos. Pero lo que más me interesa a mí es el aspecto espiritual, porque ese es el que trasciende a la eternidad. En el aspecto espiritual, Jesús habló muchísimo sobre la prudencia, sobre el hombre prudente. Por ejemplo, Mateo 7:24, que es un pasaje conocidísimo. Pero vamos a leerlo para resaltar la palabra prudente. Jesús está hablando, Mateo 7:24, y dice, cualquiera pues, sin distinción, cualquiera que me oye estas palabras, subrayo, estas palabras se refiere a las que están registradas en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, que es un solo evento, que es el Sermón de la Montaña, así se conoce como el Sermón de la Montaña, con bienaventurados sois, bienaventurados los pobres. Todo el capítulo 5, 6 y 7, que habla del enojo, habla del perdón, habla de un montón de cosas que tienen que ver con nuestra relación con los demás, nuestra relación con Dios, porque habla también de la oración, de nuestro
movernos cotidianamente, pero Jesús habló de eternidad aquí también. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no solamente las conoce, las leyó, las conoció, dijo, ay, qué bonito. No, las hace, o sea, las pone en obra, en práctica. Le compararé, o sea, será semejante, dice, a un hombre prudente. Interesante, ¿no? A un hombre prudente, a una mujer prudente. Prudente, vuelvo a subrayar, significa inteligente, discreto, sensato, cuerdo, avispado, sabio, juicioso y precavido. Le voy a comparar pues a un hombre prudente que edificó, construyó su casa sobre la roca. Su familia, su vida espiritual la construyó sobre la roca. Y sucedió algo, dice el versículo 25, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. La lluvia, los ríos y los vientos aquí simbolizan, metafóricamente, hablan de los momentos difíciles de la vida, de las tragedias, de las aflicciones, de las situaciones tipo la que estamos viviendo en este mundo de hoy. Dice, y golpearon, dieron con todo su ímpetu contra aquella casa. Ayer me puse a ver cómo es que se generan los tsunamis. No, vi algunos videos que son recientes y de recientes estudios de cómo se generan, porque los científicos estaban un poco confundidos, porque hay algunas regiones donde pues, los maremotos o los tsunamis nunca había habido. Descubrieron que es a causa de terremotos bajo el mar. Pero hermanos, vi unos videos de cámaras, ya ves que ahora es muy común cámaras en todos lados, ¿no? Y de gente que grabó con sus celulares. Es impresionante cómo la gente empezó a correr y una cámara en una casa estaba tomando y se veía cómo la gente corría y gritaba, y de repente se ve cómo llega la ola como de 3 metros, casi tapa la cámara que estaba en una esquina, y en un momento destruyó un montón de casas y arrastró gente y todo. Hubo construcciones que se vinieron totalmente abajo, otras quedaron en pie, porque según la construcción, según los cimientos son los que quedan en pie. Y si golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba, esa es la razón, porque estaba fundada, construida sobre la roca. Entonces, ¿qué hace un hombre, una mujer prudente? Hace la palabra de Dios, la vive, la aplica, la vive, y eso es fundamental, porque cuando vienen los sinsabores de la vida y dan con ímpetu, muchos se caen. No todos permanecen sólidos, esos fueron imprudentes, como lo narran a continuación, versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre insensato. Aquí insensato significa imprudente, torpe, ignorante y descuidado. Eso significa la palabra en hebreo, en griego. Entonces, si no haces la palabra de Dios, eres como un hombre insensato, torpe, ignorante, descuidado, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, lo mismo que al otro le dio con todo ímpetu. Dieron con ímpetu contra aquella casa y se cayó, y fue grande su ruina. ¿Notan la relación de la prudencia con la construcción espiritual de tu vida y de tu familia? ¿Alcanzan a verla? Es clara. ¿Cuántos cristianos han sucumbido en esta pandemia?
por su imprudencia de no haber edificado sobre la roca. Muchos están confundidos, están desanimados. Y luego se molestan con Dios. ¿Por qué si soy tu hijo no me cuidas? Mira cómo estoy. No saben cómo reaccionar porque les dio con ímpetu y se les derrumbó todo. Algunos han naufragado en el mar de la duda. Tienen dudas serias acerca de Jesús. Otros nadan en el mar de la inseguridad. Ay, mira, pues si le dio a un pastor el COVID, ¿verdad? Un pastor. Ay, que no me... ¿Dónde quedaré yo? Dicen. Ya ni se diga la preocupación que existen en algunos cristianos imprudentes. Los prudentes están firmes como una roca. Así de sencillo, así de simple, no tiene mucha ciencia. Yo recuerdo antes de la pandemia que inició para nosotros aquí en Jalisco en el mes de marzo, ¿se acuerdan? Yo recuerdo antes de la pandemia haberles hablado en uno de los temas acerca de ahorrar en tiempo de vacas gordas. No sé cuántos recuerdan eso. Para enfrentar el tiempo de las vacas flacas. La pregunta es la siguiente: ¿y qué hiciste? Bueno, es que apenas me alcanza para vivir cotidiano. Sí, pero también les enseñamos que si ganas un peso, guarda 10 centavos. Yo se los enseñé, les di todo un tema. Ahora, yo no sabía lo de la pandemia, pero Dios sí sabía lo que venía. Y el prudente hizo lo conducente. Y otros dijeron, no, bueno, pues es que la promesa del Señor es que nada me faltará. Pues sí es cierto. Y a pesar de nuestras imprudencias, Dios en su misericordia nos sigue cuidando. Pero Él quiere que aprendamos y que desarrollemos esa virtud de la prudencia. En otra ocasión Jesús tomó un ejemplo usó el ejemplo de una serpiente. Pero en esta ocasión que Él usó este ejemplo, lo hizo rescatando las cosas positivas que tiene una serpiente. Una vez que yo hablé de este texto hace un tiempo, alguien me escribió y me dijo, ay pastor, yo no entiendo cómo Jesús dijo lo que dijo. Dice, así se me hace como que se equivocó. No, espéreme. No, entonces yo dije, a lo mejor me faltó explicar, pero voy a explicar ese lado hoy. Vamos a Mateo 10, versículo 16. Jesús, el contexto aquí es que nos iban a perseguir por causa de Cristo, etcétera, etcétera. Y Jesús dijo en Mateo 10, 16, he aquí, dice, yo, Jesús dice, os envío como a ovejas. Subrayo la palabra como. ¿Sí? Como a ovejas en medio de lobos. O sea, no somos ovejas, somos como ovejas, semejantes en algunos rasgos. Porque la palabra como es la que distingue una figura retórica de la Escritura, que es el símil. O sea, no somos ovejas, no. Entonces, aquí lo que Jesús está usando son símiles para rescatar, por medio de un lenguaje pues hasta de buen nivel, para rescatar algunas de las características, en este caso de la serpiente. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y luego dice, sed pues prudentes como serpientes.
No dijo sean serpientes, aunque algunos parece como que así lo leyeran. Son como serpientes, venenosos. No, eso no es lo que está mencionando Jesús. Aquí Él dice, sean prudentes como la serpiente. Ahora, ¿cuál es la prudencia de la serpiente? Bueno, hay varios rasgos. Yo nada más les voy a hablar rápidamente de 3 rasgos que tiene la serpiente, que Jesús dijo, compórtense como se comportan las serpientes en este mundo. En medio de la gente mala y en medio de las tinieblas de este mundo, sean como prudentes como la serpiente. Rasgo número 1. Mire, la serpiente cuando busca alimento es entendida y sabe esperar con paciencia y se apuesta por allí, se pone por ahí junto a un matorral y se queda ahí paciente. Puede pasar 1 hora, usted puede ver los videos. Puede pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas y de repente a las 4, 5, 6 horas pasa un ratón. Las serpientes no tienen buena vista ni buen oído. Ellas captan por medio de sensores que tienen en la piel los movimientos, las vibraciones de la tierra. Y tienen como infrarrojo, el calor de la presa, sabe dónde está. Es impresionante cómo Dios las dotó. Pero Jesús está resaltando la prudencia que tiene en esperar con paciencia. No se desespera y no dice, ay, tengo hambre, ay, ¿qué comeré mañana? ¿Se acuerdan la enseñanza maravillosa de Jesús cuando dijo, no se afanen? O sea, trabajen para ganarse la vida, pero trabajen más por las cosas eternas. Dice, pero no se afanen más allá de lo necesario. No estén allí pensándose, afligiéndose, y hasta caer en el desánimo. Y ahora con la pandemia, perdí el trabajo. Ay, Señor, ¿qué vamos a hacer mañana? Bueno, sean como la serpiente, pacientes. Que el Señor en su momento enviará comida a tu mesa. ¿Cuántos dicen amén? Un segundo rasgo de la serpiente. Cuando una serpiente se siente atacada, asediada, no se desespera, no entra en pánico. Ay, no, es inteligente. Y lo que hace cuando alguien la ataca es de una manera inteligente, comienza a deslizarse y huye de la situación. Qué interesante, ¿no? Bueno, es prudente evitar engancharse con alguien que te agrede. Es prudente evitarlo, pero es una imprudencia engancharte con el que te está atacando, con el que agarró el Facebook y dijo que tú eras el anticristo. Y tú te sentiste herido y te desesperaste y te enojaste y perdiste el control. Y en lugar de ser prudente como la serpiente, de deslizarte y huir, entre comillas, no es cobardía, es prudencia. Es prudente e inteligente esquivar las críticas destructivas, que casi es la mayoría. Hay críticas buenas, en buen espíritu, y se pueden aceptar. La crítica destructiva es inevitable que se haga. Hay gente muy, muy tóxica, muy negativa, que siempre está criticando de manera destructiva. Pero ¿sabes qué? Es muy prudente e inteligente esquivar esas críticas.
Deslízate, salte por ahí, huye. Responder es imprudente. Definitivamente, es totalmente imprudente. Y es doblemente insensato y fatuo, falto de inteligencia, devolver mal por mal. Doctrina de Jesús. Pablo lo aprendió y escribió en Romanos 12:17: no paguéis a nadie. ¿A cuántos? A nadie mal por mal. ¿Qué te hicieron? Ay, si usted supiera, pastor. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a cometer la imprudencia de devolverle mal por mal? ¿Te vas a enganchar o te vas a deslizar y alejar como la prudencia que tiene la serpiente? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Porque después, ¿cuántos después de haber devuelto mal por mal se arrepienten y están ahí llorando por lo que hicieron, pudiendo haberlo evitado? ¿Cómo se puede evitar pisar el acelerador a 180 kilómetros por hora? Así de simple. Primera de Pedro 3:9, en la versión en lenguaje actual, dice así: si alguien les hace algo malo, no hagan ustedes lo mismo. Si alguien los insulta, no contesten con otro insulto. Al contrario, dice Pedro, pídanle a Dios que bendiga a esas personas, pues Él los eligió a ustedes para que reciban bendición. ¿Cuántos quieren la bendición del Señor? Pues ahí está. Sé prudente. Es que esa es la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús es, si te dan en una mejilla, ¿qué? Ponle la otra, o sea, evita y contestar. La enseñanza de Jesús es: no se vengan de nadie, mi es la venganza, dice el Señor. La enseñanza de Jesús es: ora por tus enemigos, bendice a los que te maldicen. Y si tu enemigo tiene hambre, ¿qué? ¿Se atreverían a hacer eso? ¿Qué es lo prudente? Hacerlo. Esto que acabo de mencionar está en esas palabras que leímos. El que me oye todas estas palabras y las hace es un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora, haz lo contrario de la enseñanza de Jesús, estás cometiendo imprudencias. Y al rato estás llorando porque todo se te vino abajo, las cosas no te salen, los negocios no. Pues ¿cómo te va a bendecir el Señor si no lo estás representando bien? Y el Señor a veces nos deja que nos tropecemos una vez y otra vez por nuestras imprudencias, y Él se hace a un lado hasta que aprendas, hasta que aprendamos la prudencia. Número 3, acerca de la serpiente. La serpiente nunca se expone al peligro de manera imprudente. Nunca, son bien sagaces, son muy cautas. Es inteligente la serpiente para entender que tiene depredadores, que hay enemigos naturales. El águila, algunos mamíferos, qué sé yo. Y esto es lo que Jesús está resaltando de la serpiente. A eso se refiere cuando dijo: sean prudentes como la serpiente, que nunca se expone al peligro de manera imprudente. Proverbios 27, versículo 12, mira lo que dice: el avisado, o el que está listo ahí, atento, ve el mal y ¿qué hace? ¿Qué dice el versículo? El avisado ve el mal y, díganlo fuerte, por cobarde. Síganme con mucha atención.
Mas los simples, otra versión dice, mas los brutos, sorry, así dice, pasan y llevan el daño. En la versión Dios habla hoy, el mismo versículo, no va a aparecer en la pantalla, pero se los voy a leer en la versión Dios habla hoy, el mismo versículo, pero es 27:12, dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Es muy lamentable, hermano, cómo se han comportado una buena cantidad de cristianos en esta pandemia. Es muy lamentable. Confunden la prudencia con la falta de fe. Yo he escuchado infinidad de afirmaciones en algunos cristianos, pues en internet y alguno que otro en vivo, ¿no? Dicen cosas como, por ejemplo, el COVID no existe. Memo, ¿existe o no existe el COVID, pastor? Casi se muere. Pero hay quien dice imprudentemente, no existe. Nos están tomando el pelo. ¿Dónde está el pavo? Había, porque murió precisamente, una muy influyente youtuber, les llaman, tienen páginas de YouTube, 3, 4, 5 millones de suscriptores, muy famoso, que salía ahí en su página, en Estados Unidos, y se reía de los que miraban el mal y se escondían, y decía, no era cristiano el hombre, ¿no? Pero se reía y luego se ponía cosas así, ay, que miren, a mí no me hace nada, y lo veían en fiestas y todo. Pues ándele que le da. En 3 días se lo acabó y se murió. Nada más insensato que eso, nada más imprudente que eso. Otros dicen, yo no uso cubrebocas porque Dios me cuida. Salmo 91, gloria a Dios. Dicen, sí, yo creo en el Salmo 91 que Dios nos cuida, pero también la Biblia dice que nos ha dado inteligencia, que debemos de ser prudentes como la serpiente, que cuando vemos el mal no nos exponemos al peligro de manera deliberada, y nos escondemos y lo evitamos y nos deslizamos, y hay que ubicar cada cosa en su lugar, hermanos. Porque si yo digo que Dios me cuida y soy imprudente, pues ahí, hermanos, ¿qué creen que pueda pasar? Ahora, a cualquiera le puede pasar, aún siendo prudentes. ¿Están conscientes de eso? Pero el imprudente está más expuesto por obvias razones. Otros han dicho cosas como, los que hacen caso de las restricciones que el gobierno ha puesto en esta pandemia están traicionando a Jesús. Hágame usted el favor. Otros han dicho, así como que me sentí más aludido, porque está por todos lados en internet este dicho. Los pastores que dejaron de tener servicios en sus iglesias son unos cobardes. Y la Biblia dice que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. O sea que yo me sentí aludido porque dije, ay Señor, ¿seré cobarde? Bueno, yo voy a la Biblia, nada que ver. Confunden la gimnasia con la magnesia. Confunden la falta de fe con la prudencia. Pero algunos más espirituales dicen cosas como, en la actualidad, la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y te dan el versículo, Hebreos 10:25. Pues yo creo ese versículo. Dice, entonces, como la Biblia dice, nosotros obedecemos a Dios antes que a los hombres. Los hombres nos dicen, los gobernantes, que no nos reunamos para no contagiarnos y que debemos de usar ciertas medidas preventivas,
Pero la Biblia dice que no debemos de dejar de congregarnos y que nos demos un ósculo santo. Entonces yo le obedezco a Dios antes que a los hombres. Y no saben ubicar las cosas. No saben ubicar las cosas. Ahora, ¿cuál es el resultado de todas estas imprudencias después de 8 meses de pandemia? ¿Saben cuál es el resultado? Aquí en México, escuche bien, cientos de pastores están en la tumba ahorita. Veracruz, 60 y tantos. Campeche y algunos conocidos míos. Ahora, no quiero decir que todos por imprudentes se murieron. No, porque sería inexacto. Pero algunos sí fueron muy imprudentes. Algunos siguieron con las reuniones y dijeron: a mí Dios me cuida. Otros ataron el demonio del virus y cosas de esas. Y se expusieron de manera imprudente. No todos, yo lo entiendo. Pero hay un montón de fallecidos. Algunos amigos míos. Y no solo pastores, miren, desde Yucatán hasta la Baja California, allá Ensenada, Tijuana. Yo contabilicé con videos que están en YouTube. Usted lo puede hacer, yo me tardé un buen tiempo investigando las muertes, no de personas comunes, sino de pastores. Casi llega a los 300 en todo el país. Hoy, domingo, hay 300 congregaciones que no tienen un pastor. Hay un versículo en Eclesiastés que dice: no tienes por qué morirte antes de tiempo. Pero no falta el que dice: no, pero cuando te toca es porque ya Dios, y cuando no te toca es porque... Y sacan unos razonamientos que no están bien puestos en el casillero espiritual. ¿Se acuerdan de aquel texto? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Todo en su lugar, hermanos. Ya ni les digo en Estados Unidos, cientos de pastores. En Honduras rebasan los 150 pastores. Son países pequeños. Jalisco tiene más habitantes que Honduras, y que Nicaragua, y que El Salvador, que Costa Rica, y que algunos países de Centroamérica. Yo tengo ahí todo. Yo hice una investigación. Ya ni se diga la condenación de algunos pastores que se contagiaron, provocaron el contagio en un montón de hermanos, se les murieron algunas ovejas, ellos guardaron la vida, pero sus conciencias ahora están dañadas. ¿Ustedes creen que está peleada la fe con la prudencia? Son dos cosas distintas y hay que saberlo acomodar todo. Proverbios 27, versículo 12, en la versión al día. El prudente ve el peligro y lo evita, y el inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. El mismo versículo, pero en la versión en lenguaje actual. Proverbios 27, 12. Prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Hay que ser muy tonto para no preverlo ni evitarlo. Mire, aquí en Jalisco, el gobierno del estado autorizó que las iglesias podrían reunirse al 50% de su capacidad. ¿Sí saben eso, no? Ok, el punto es este. Hay que analizar. Cuando nosotros nos supimos, lo analizamos, lo platicamos. El punto es este: el 93%, 94%, qué sé yo, de las iglesias aquí en Jalisco son congregaciones de 100 personas, 200.
etcétera. El otro resto son congregaciones que rebasan los 500, 1000, 1200 o como esta. Tiene varios miles de personas. Ok, en este auditorio caben 2000 personas. Nosotros podíamos tomar eso que dijo el gobierno al 50% y metemos 1000 personas aquí. Pero hablando entre nosotros, decíamos, ¿qué nos dice la prudencia? ¿Qué nos dicta la sabiduría? A ver, hay un hermano que tiene acceso directo al gobernador del estado. Y le dijimos a Adrián que le llamara por teléfono y que le preguntara a ese hermano, al gobernador, que si nosotros podíamos hacerlo, conforme al protocolo. Y nos contestó rápido, pues tiene acceso ahí cotidiano con él. Y le preguntó, oiga, fíjese, pues hay una congregación, casa de oración, y nos tienen bien ubicados. Ah, sí, lo que está ahí en Colón. Pues es grande ahí, sí, pero ellos, su auditorio caben 2000. Pueden meter 1000 porque el protocolo dice 50%. Y el gobernador nos mandó decir, sí, pueden hacerlo, pero va bajo su responsabilidad. ¿Qué decidimos hacer? ¿Qué dicta la prudencia? Aunque la regla o la ley dice 50%, decidimos no. ¿Por qué? Pues para no exponerlos a ustedes y a nosotros también. ¿Cuánta gente es más o menos, Toño? ¿100 aquí? Pues es el protocolo. Pero pudimos haber metido 1000. No lo hicimos. ¿Por qué? Por prudencia. Porque debo decirles, que ya, así con esto, ya hemos tenido gente que ha asistido o estaba asistiendo y que después nos dimos cuenta que estaban enfermos o contagiados de COVID. Lo agarraron por ahí, gracias a Dios por la distancia que guardan y el protocolo que prudentemente a nuestro juicio decidimos hacer. Pues ellos estaban sentados en un lugar aisladito allí y no contagiaron, porque un domingo se puso mal una de las personas que venía. Ya estaba, y aquí estuvo. Sin embargo, no pasó nada. Pero si hubiera habido 1000, y luego que las ovejitas, ¿verdad? Pues a veces pues no estamos acostumbrados a la disciplina, no estamos acostumbrados a estos protocolos, son nuevos para nosotros. Pues no falta quien, pues por la falta de costumbre, lo que usted quiera, pero es una imprudencia tender la mano. ¿Sí o no? Y es más imprudente dar un abrazo, y peor todavía dar un beso. Ay, entonces me va a enfriar el amor de Cristo. No invente, no se le va a enfriar nada. Todo tiene su tiempo. Ahorita es tiempo de andar con prudencia. En otro caso, Jesús habló de 10 vírgenes. Habló de que 5 fueron prudentes y otras 5 fueron imprudentes. Vamos a leer la historia. Está en Mateo capítulo 25, versículo 1. Pero antes de leerlo, déjame darle un contexto para poder entender esta parábola. Esta parábola tiene el propósito que tenía Jesús era de enseñarnos a estar listos, preparados, con el fuego en el corazón, para cuando Él viniera por su novia, con la que se va a casar, que es la iglesia. Y Él habló de que va a venir como ladrón en la noche. ¿Cómo? Es un símil. Y es una expresión. O sea, ¿cómo llega un ladrón en la noche? ¿Avisando o sin avisar? Eso es lo que significa
que el Hijo del Hombre vendrá como ladrón en la noche. Y algunos, ay, el Señor no es ladrón, ¿cómo dice que va a venir? ¿Cómo? Es que no está diciendo que yo soy un ladrón y voy a venir. No, dice, ¿cómo? ¿Cómo viene un ladrón en la noche? ¿Avisa? No avisa. A eso se refiere. Como lo de la serpiente. ¿Cómo? Bien. Déjeme darle un contexto rápido. Las bodas en el tiempo de Jesús, porque ha variado a través de la historia las bodas en Israel, pero en los tiempos de Jesús había toda una ceremonia muy bonita. Todavía algunos estudiosos dicen que en algunas regiones de Israel todavía se estila muy a la manera de los tiempos de Jesús, pero en aquel tiempo, pero cuando se casaban, dentro de la ceremonia había un cortejo de 10 doncellas vírgenes, así literal, 10. ¿Por qué? No quiero meterme en el número ni cosas de esas. Había 10. Hagan de cuenta, se va a casar una parejita. Entonces, escogían a 10 doncellas para que se vestían a la usanza de una fiesta de bodas, etcétera. Tenían instrumentos en sus manos y ellas velaban, así era la costumbre, porque decían, se van a casar, pero no decían la fecha, como nosotros decimos la fecha. Ellos decían, en los próximos días se casará fulano de tal. Entonces ya aquí están ya las doncellas, etcétera, etcétera. Dice, y las doncellas tenían que estar listas, porque había un momento en que el novio enviaba a un vocero que daba la voz en las calles y gritaba, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Pero la hora era para que todos estuvieran listos para la celebración de la boda. Entonces, cuando salía el vocero, ahí viene el novio, las doncellas con sus panderos y instrumentos danzaban y recibían al novio y lo dirigían hasta la casa de la novia. Entonces, cuando leemos esta parábola, cobra significado el contexto histórico, cultural. Vamos a leerla. Mateo 25:1. Entonces, dice Jesús, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas, las bodas solían ser en las noches, pero no se sabía la hora, salieron a recibir al esposo para dirigirlo en alegres danzas hasta la casa de la novia que lo estaba esperando. Salieron a recibir al esposo. Versículo 2. 5 de ellas, de estas vírgenes, doncellas, eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, las torpes, las que no se prepararon, las imprudentes, un poco torpes y todo lo que ya vimos que significa, ¿no? Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, se previnieron, se abastecieron, porque la noche podía ser esa, o la siguiente, no se sabía, y ellas tenían su guardado de aceite, porque si venía a las 11 de la noche ya está muy profunda la noche, muy oscura, y en aquellos tiempos no había luz, y eran lámparas que encendían con aceite. Dice el versículo 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, o sea, el vocero ese que les decía, ¿no? O sea, cuando ellos, los israelitas del tiempo de Jesús, escucharon esta parábola, para ellos era totalmente familiar el ejemplo. Lo entendían perfectamente. Espero que usted lo esté entendiendo. Entonces, manda el vocero a la medianoche. Se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle.
Ya era la voz para que las doncellas hacían alegres danzas y toda la gente y los invitados corrieran detrás junto con las doncellas rumbo a la casa de la novia donde iban a contraer el matrimonio. Así se usaba en ese tiempo. Salgan a recibirle. Entonces despiertan todas, ¿no? Dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Pero miren lo que sucede en el versículo 8. Y las insensatas, otra versión dice, y las imprudentes, dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Espero estén entendiendo todo este simbolismo. Mira, hermano, la relación que yo tengo con Dios, que tú tienes con Dios, es totalmente personal. Lo que yo edifiqué el año pasado, si edifiqué bien en la roca, fue si hice la palabra de Dios. Pero eso lo hice yo, o lo hiciste tú, o lo hizo aquel. Pero no todos lo hicieron. Entonces, si yo tengo una relación con el Señor, al momento de que Él venga o de que pasen cosas como estas, yo no te voy a poder prestar mi fe sólida. Oye, dame un poco de tu fe. ¿Cómo te voy a dar de mi fe? Ay, ¿y por qué está tan tranquilo, hermano? ¿Y por qué? Porque usted tiene paz. Ay, ¿qué va a pasar? Sí, tranquilo. ¿Y cómo le hace? Deme de lo que usted tiene. Pues, ya no te puedo dar ahorita. Es como si tú solicitas entrada a la universidad X y te dicen, pero pues por las condiciones no sabemos cuándo es el examen de admisión, va a ser presencial con protocolos. Y tú dices, ay, ¿cuánto tardará? Pues no se sabe, puede ser una semana, 15 días, 2 meses. Y tú quieres ser médico y quieres entrar a la universidad y dices, ay, bueno, y ahí te la llevas y pasa una semana y no agarras los libros, no estudias nada. Ay, todavía falta. No, pues, ¿tú crees? A ver, ¿cómo cuánto pasará? No, pues a lo mejor, dentro de la siguiente semana. No, a mí se me hace que va a durar más de un mes. Y ahí y de pronto te llega un citatorio, un correo a tu buzón. Mañana preséntese a las 7 de la mañana a hacer su examen presencial en la Universidad X. Y no estudiaste. A ver. Vas a agarrar los libros. No, ¿cómo? Y las que estudiaron, ¿cómo te pasan su conocimiento? Imposible. Esto es lo que está resaltando Jesús en esta parábola. Mas las prudentes respondieron en el versículo 9, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, que lo debieron de haber hecho con anterioridad, vino el esposo, justo en ese momento que se fueron al mercado de abastos. Vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No sé quiénes son ustedes. No, pero yo iba a la iglesia, es que yo... Miren, muchos, como dice el dicho aquí en México, ven la tempestad y no se hincan. ¿Han oído esa, no? O sea, ven la tempestad y no se hincan. O sea, ven cómo está el mundo. Yo se los he venido diciendo por años, no va a mejorar, ¿sí o no? Yo se los dije, no puedes decir que no. Ahora, el mensaje no es mío, es lo que la Biblia dice. Se los dijimos. Y sin embargo, algunos ven la tempestad y no se hincan, porque a pesar de lo que están viendo, como no tienen aceite, critican, lloran, piensan hasta en suicidarse.
¿Todo por qué? Porque no se prepararon. Pues va a venir Jesús un día de manera intempestiva, hermanos, como ladrón en la noche, cuando menos lo pensemos. Algunos están jugando al cristiano, tienen años jugando al cristiano. Otros juegan al esposo. Se la pasan jugando. No son serios, no son prudentes. Están metidísimos en las cosas del mundo. Bueno, hay que hacer algunas cosas del mundo, porque que el afán no nos gane, no se interponga entre lo que tenemos que hacer. Bienaventurado el siervo que cuando venga su Señor lo vaya haciendo lo que le encargó hacer, así dice. Y yo me he dado la tarea de buscar, leer información, investigar. Uy, hermano, mire, todos esos que están jugando a ser ricos, porque Dios me quiere hacer rico, que hay un buen de ellos que ahorita no tienen ni se les acabó, se dan cuenta su bancarrota espiritual, no tienen fe genuina, no han edificado, se les está cayendo todo por la imprudencia de querer enriquecerse, cuando la Biblia es clara. No pongan su corazón en las riquezas. O sea, sí trabajen y ganen, y si ganan más de lo que consumen, pues compartan con otros, apoyen la obra de Dios, qué sé yo, pero que no estén allí con... Fíjese, yo conozco aquí gente de la congregación que no solo no le fue mal, es impresionante. No solo no le fue mal. Hay algunos que tienen negocios que ahora venden el triple. Otros han ganado 4 veces más de lo que ganaban en un año. Algunos de ellos, Dios los está usando en su prudencia para sostener la obra, esta obra, porque son fieles en sus contribuciones para la obra de Dios. Pero el pensamiento así muy humano es, no, pues ¿qué voy a dar? ¿Cómo? Si ni yo tengo. Bueno, es que a lo mejor tuviste, pero de manera imprudente, pues, qué sé yo, estoy inventando un ejemplo en este caso. Pues tenías un carro 2016, pues dijiste, no, pero quiero un 2020. Y en enero lo compraste, qué sé yo, y te quedaste sin el guardadito. Y ahora ya lo quieres malbaratar el auto, porque te quedaste sin trabajo. Fíjense nada más, hermanos. Cuánta cosa, ¿no? Como dicen. ¿Todo por qué? Porque no atendemos o no desarrollamos lo que la Biblia habla acerca de la prudencia. Pero vámonos al final. Señor, Señor, clamaron. Él les respondió, no los conozco. Y termina Jesús diciendo en el versículo 13, velad, velad. Pues, velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Quién sabe cuándo va a venir Jesús? Nadie sabe, pero debemos de estar listos, ¿no? Fíjense, hay gente que me escribe, me mandan correos. Es bien difícil contestar los correos porque son muchos y no hay tiempo para... Le damos prioridad a la atención a los de casa de oración por obvias razones, ¿no? Son de quienes Dios nos va a pedir cuentas. Pero a veces nos escriben y nos dicen, pastor, predique de esto otro. Mira cuánta gente dice, me reprocha, usted nunca habla del anticristo, usted nunca habla de la bestia, usted nunca habla del 666. Así me dicen, no, usted los está mandando al infierno. Una vez una señora me dijo, que porque no les anticipo que va a venir el anticristo. Sabían que va a venir, ¿no? Pues ya saben. Más bien, los preparamos
para que cuando todo eso se presente. Si un virus los tiene todos azorrillados, ahora cuando venga el anticristo, la bestia que dice la Biblia, no, pues ¿dónde van a quedar? No, mejor les enseñamos cómo enfrentar las cosas que vienen a este mundo, porque Jesús dijo, el que persevere hasta el fin. Entonces, perseverar es algo que tenemos que desarrollar también, la perseverancia. Y la prudencia nos ayuda, porque no sabemos cuándo va a venir. Alguien me escribió y me dijo, pastor, usted está condenando a su congregación. Fíjese nada más, fíjese. Usted está condenando a toda su congregación. Yo dije, ay, a ver, ¿qué más? Y seguí leyendo. Dice, porque usted no los está advirtiendo de la vacuna, la vacuna esa que traen por allí. Esa es la marca del anticristo. Entonces yo leí el versículo y dije, ay, pues que esto está medio extraño porque todavía no aparece el anticristo y ya apareció la vacuna. O sea, ¿cómo pueden decir que la vacuna es la marca del anticristo si todavía no viene el anticristo? ¿O quién es el anticristo? A ver, por ahí a lo mejor ya, qué sé yo, como personaje. Y son cosas polémicas. Pero hermanos, hay mucha especulación al respecto. Pero lo seguro es la palabra profética que tenemos en la Biblia, la palabra de Dios. Porque si llegara a ser esa, ¿cómo la vas a discernir si ponérsela o no? Si no tienes desarrollada la inteligencia espiritual, la sabiduría, la prudencia, ¿cómo? Y si no es, pues nomás hacen el ridículo. Quiero terminar con esto. Tito capítulo 2, versículo 1. Pablo escribe a Tito, un pastor, y le da las siguientes instrucciones. Dice así, pero tú, le dice a Tito, pero tú, Tito, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ahora, ¿cuál es la sana doctrina? ¿De qué tenía que hablar Tito conforme a la sana doctrina? Bueno, se lo desglosa en el versículo 2 al 6. Dice, que los ancianos, aquí los ancianos son los viejitos, así como Chava, Toño y yo, y Chuy, que ya cumplió 60, ya entró pero tiene sus ventajas. El otro día fui a renovar mi licencia de manejo y pues no he podido sacar la del INAPAM, pero luego ya vi, usted ya aplica su descuento del 50%, sentí bonito. Tiene sus ventajas. Dice que los ancianos, aquí los ancianos se refiere a los grandes en edad, porque la Biblia habla de ancianos refiriéndose a los pastores. Aquí no son los pastores propiamente, sino son los ancianos, los viejitos de las congregaciones. ¿Cuántos hay? Veo 2, 3 canas por ahí. ¿Sí? Ok, fíjate lo que dice. Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué? ¿Qué les enseñas? Que los ancianos sean sobrios, sean propios, bien portados, educados, no esos viejillos que son... No, diles que se calmen. Enséñales que deben de ser amables, que no porque están viejitos y les duele todo, van a hacer sus berrinches. A mí usted no me tiene que decir nada, no, ancianos, no, sean sobrios. Bueno, yo estoy haciendo lo que Pablo dijo que hiciéramos con los viejitos. Y bueno, me estoy hablando a mí mismo, aunque no estoy tan viejito. Que los ancianos sean sobrios, serios, como hombres adultos. Hay viejitos que se ponen pantalones de joven así de tubito, y ahí van. Y tú dices, se resisten. Que sean sobrios. ¿Qué más dice después de sobrios?
Díganlo fuerte. ¿Qué dice? Es que no hay viejitos aquí, ¿verdad? Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes. Ahí está. Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y luego dice en el versículo 3, las ancianas, y aquí veo algunas respetables ancianas. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, o sea, en su vestimenta, no calumniadoras, porque se vuelven viejitas chismosas, calumniadoras, no, bájenle, párenle. Acuérdense que es imprudente, qué desagradable es escuchar a una mujer de 70 años, 75, hola, ¿cómo está? Ay, oiga, ya supo que ti. Qué desagradable. Y es bien penoso decirle, ¿sabe qué, abuelita? Bájele 3 rayitas. Tranquila. Hay muchas cosas en las que usted se puede ocupar para dejar esas actitudes. No, ancianos, con todo respeto les decimos, no, que las ancianas no sean calumniadoras, que no sean esclavas del vino, que agarren ahí sus cositas ahí, ¿verdad? No, que sean maestras del bien. ¿Cuánto no tienen que enseñar? Un montón de cosas. Versículo 4, que enseñen a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Eso es sana doctrina, hermanos. Versículo 5, ¿hacer qué? Prudentes, o sea, las ancianas, a ser prudentes, porque, ay, mire, hermano, si le contara. Voy a contar un caso, obviamente sin decir nombres ni nada, ¿no? Pero tuvimos, o todavía anda ahí la hermanita, ¿no? Le hemos llamado la atención porque, pues, como es una persona anciana, es difícil, pero lo hemos hecho con mucha amabilidad y amor, de verdad, y paciencia. Pero mira qué difícil es. Es una hermanita anciana, ronda los 80 y pico de años, 82, 83 por ahí. Y, ay, hermano, a lo mejor a algunos de ustedes les tocó tenerla detrás, pero te toca así, lo dice, oiga, señora, ¿por qué se corta el pelo? Si le tocaba una peloncita, ¿no? Parece hombre, usted debe de... Y O sea, y luego, no, estaba una vez una parejita de recién casados, les tocó adelante de ella, recién casados y recién convertidos. Y bueno, los que nos damos cuenta, decimos, hay que estar al pendiente de la hermanita para que no cometa sus imprudencias. Pues estos recién casados, pues estaban de la mano en la reunión, como aquí esta pareja pueden estar de la mano. ¿Cuál es el problema, verdad? ¿Que ninguno? Pues ándale, no se levanta y se va así, porque se agarran de las manos en la casa del Señor. Ay, córrele con el que la imprudente, la hermanita ya está regañando a los hermanos. No, sí se ofendieron. Vámonos. Pues mejor así, porque quién sabe qué. Oiga, hermana, por favor, eso nos corresponde a nosotros. No, que yo soy sierva del Señor. Ay, hermano, qué difícil es. Pero reciban la enseñanza. Y nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y sí le llamamos la atención, con todo respeto. Enséñenles, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a ser prudentes, dice, versículo 5, castas, cuidadoras de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, las que lo tengan, por supuesto, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y termina esta parte del pasaje en el versículo 6. Fíjense cómo agarró a los ancianos, a las ancianas y luego a los jóvenes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Si algo distingue a los jóvenes
Y nos distinguimos porque todos fuimos jóvenes los que ya pasamos de esa edad. Si algo me distinguía a mí como joven y a los de mi generación era la imprudencia. Está comprobado por las estadísticas que los que se contagiaron, los más contagiados en este país, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes son? Díganlo. Los jóvenes. Algo hay allí en la juventud. Pero el joven que es sensato y que piensa, mire, el otro día estaba viendo un video bien interesante de uno que estaba exponiendo el mensaje acerca de la gracia, pero estaba interactuando y permitía preguntas. Entonces pasaban el micrófono y un joven y le hace una pregunta muy interesante, muy buena, y dice: ay, qué bueno que un joven me pregunta esto, y le contesta. Y luego siguieron con el micrófono pasándolo. Y de pronto, después de 10 intervenciones, el conferencista o el predicador dice: a ver, estoy equivocado. Los 10 que me preguntaron, todos son jóvenes. A ver, párense los que ya me preguntaron. Y se pararon y eran 10 jóvenes, hombres y mujeres, ¿no? ¿Cuántos años tienes? 17. ¡Wow! Y el predicador estaba bien contento. Es que no es común que los jóvenes pregunten de este tipo de preguntas que estaban haciendo. Dice: qué gusto me da, porque los jóvenes con sus videojuegos y sus cosas de hoy, como que les han anulado la capacidad de pensar y de reflexionar. Pero a nosotros nos toca enseñar también a los jóvenes a que sean prudentes. Y algunos, como a cualquiera que se sobrepasa, pues tenemos que disciplinarlos. Porque hemos hablado bastante de esto. En la casa del Señor debe haber disciplina, ¿sí o no? Pues hay chavos bien coquetones que se creen Sean Connery y son rompecorazones, y luego le tiran acá una y la vuelan toda y ya está soñando con el vestido de novia. Y invita por acá a otra a tomar café, y ya también se imaginó el color del vestido, blanco, bonito. Y ella anda, oye, no, bájale, hermano. No, pero ¿qué? No, bájale. No, así no es. Tienes que ser prudente. Tienes que saberte comportar. Y no las andes agarrando. Porque algunas a veces son tan imprudentes que van a pensar otra cosa. ¿Y qué si te hacen jalón? Ay, no, bueno, perdón. Pero hay quienes no hacen caso y siguen. Y los tenemos que disciplinar. Y a veces hasta sacar de la congregación. Porque por imprudencias, por no quererse meter en las virtudes cristianas, cometen un montón de tonterías. Yo tuve el privilegio de conocer a Jesús a los 20 años, en plena juventud. Y cuando empecé a escuchar la sabiduría de Dios, hermano, créamelo, no estoy diciendo que soy el súper obediente, ni no es así. Sin embargo, sí abracé muchas verdades y tomé muy en serio el camino del Señor y el servir a Dios. Y bueno, después de 45 años de servirlo, el resultado de haber edificado sobre la roca con prudencia, estoy contento. ¿Me explico? No me estoy jactando, no me lo tome a mal, ni se vaya por otro lado. Pero puedo decir que soy un hombre bendecido. Dios me ha bendecido. Y puedo ver la obra de Dios en muchos que siguen el buen camino. Y nos duele cuando alguien imprudentemente hace cosas. Pero no vamos a descansar. Hasta el último día de nuestra vida seguiremos tratando de bendecirlos y edificar sus vidas. Ahí está, sana doctrina, hermanos. Sencilla, pero fundamental. Amén.
Así es que a desarrollar la prudencia. Oremos. Oremos para que Dios nos dé gracia. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Reconocemos, Señor, que hemos cometido muchos errores por imprudencia en muchos sentidos en la vida, tanto en lo cotidiano. Las imprudencias nos han hecho morder el polvo, quebrantarnos de dolor o tristeza, pero también hemos hecho cosas prudentes y hemos recibido lo que corresponde conforme a tu justicia, Señor, que le das a cada quien lo que le pertenece y merece. Pero queremos, Señor, pedirte que nos des más de tu gracia, Señor, que nos capacita para desarrollar las virtudes del carácter cristiano, en este caso de la prudencia, porque la prudencia nos puede conducir a lugares increíblemente bendecidos por ti, Señor. Perdona todas nuestras imprudencias, Señor, en lo que hemos hablado, en lo que hemos pensado, dicho o hecho. Y derrama tu gracia, Señor, para que podamos seguir desarrollando a través de tu gracia, Señor, que nos capacita un carácter prudente en todas las áreas de nuestra vida. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor.